conferencias centrales, luego una sesión de preguntas del auditorio y terminaremos con una degustación para todos los asistentes y asistentes. Le entregamos la palabra a la doctora Patricia Linares, es magistrada de la Corte Constitucional, abogada y magíster, autora de distintos tratados sobre los derechos humanos. Entonces, con ustedes, deseamos con aplauso a la doctora Linares. Realmente son más o menos 15 años o más los que llevo dedicada a estos temas, pero el ejercicio de hoy supone para mí un reto especialmente interesante, dado que por lo que me han contado, fundamentalmente el auditorio lo conforman estudiantes de historia o de sociología o de antropología, creo, ciencias sociales, y no de abogados, que son... También hay estudiantes de derecho. Ah, bueno, pero supongo los menos. Esto para decirles que para mí supone un reto, por cuanto a veces los abogados manejamos un lenguaje que creemos que todos nos entienden y resulta que no. Pero también para decirles que estos procesos de justicia transicional, ya veremos qué tan cerca, qué tan lejos estamos de un proceso transicional, necesariamente suponen un marco jurídico que se pacta a partir de lo que se presume es la voluntad de una sociedad que quiere superar décadas de dolor, de sangre, de confrontación armada, que generalmente tienen origen estructural. Con esto que quiero decir, la guerra, cualquiera sea su forma, no surge por la mera, comillas, inspiración del ser humano. La guerra siempre nos remite a causas de injusticia, de inequidad, de exclusión, de discriminación, etc. Pero la guerra, y lo sabrán mejor ustedes que yo, la guerra ha sido una constante en la historia del mundo, en la historia de la humanidad. Y por eso, tal vez, después de la Segunda Guerra Mundial y de la experiencia del Tribunal de Nuremberg, se erige aquello que hoy puedo yo describir como ese edificio que ha sentado sus bases hace muy poco tiempo, 60 años, que es el derecho internacional de los derechos humanos, que es distinto del derecho internacional humanitario, el derecho que regula la guerra, el derecho que le pone reglas a la guerra, que es un derecho de origen consuetudinario, es decir, así como la guerra ha acompañado como práctica recurrente la historia de la humanidad, los seres humanos, tal vez por aquello de la razón que nos distingue de otros seres vivos, o la irracionalidad, dirían otros, resuelve desde muchos siglos atrás regular la guerra. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer en la guerra? Esto nos remite, por ejemplo, a conceptos complejos como el de la guerra justa. El de la guerra justa, que justificó, por ejemplo, muchas guerras étnicas, que ha justificado guerras por razón de religión, por razón de color, etc. ¿Existe la guerra justa? Sería la pregunta. ¿O es acaso la guerra justa aquella que yo considero justa? Y eso, cuando se trata de Estados, nos pone en problemas muy graves, porque cada cual va a defender por vía de las armas aquello que considera justo. Y a lo mejor considera injusto que el que no piense como yo, que el que no crea en lo que yo creo, debe ser borrado de la tierra. A lo mejor considera justo que yo no tengo derecho como mujer sobre mi propio cuerpo. Y esto ha sido una tradición de muchos años. A lo mejor considera justo que el color de la piel puede determinar qué se hace conmigo o qué se deja de hacer.
La guerra ha tratado de superarse por diversas vías, y no estoy hablando estrictamente de lo jurídico, pero sí desde lo jurídico y desde lo histórico se puede comprobar que lo que no se puede lograr es que el ser humano racional olvide, que el ser humano pueda superar el dolor que se causa en el marco de la guerra, cualquiera sea ella, a través del olvido. Y ustedes tienen ejemplos próximos y muy directos. ¿Por qué 30 años después de la dictadura argentina aún siguen reuniéndose en la plaza las Madres de Mayo? Porque quieren reclamar por la memoria de sus muertos, de sus desaparecidos. ¿Por qué se insiste en esa necesidad de recuperar la memoria? Porque el ser humano distorsiona. Porque de pronto la salida no sea la de Borges en su obra maravillosa de Funes el Memorioso. Recordar cada minuto en un minuto, reconstruir una hora en una hora, se puede tornar en una tortura para el ser humano. Y eso hace que la verdad que lleva a la víctima, por ejemplo, la madre de la Plaza de Mayo, la madre del desaparecido en Colombia, aproximadamente 40.000 personas, según los registros de hoy, se rehúse a que la memoria de ese ser querido se olvide o se distorsione. Pero ella tiene su propia versión de la verdad. Y esa propia versión de la verdad seguramente va a ser un poco distinta de la versión sobre la verdad de ese acto criminal en concreto tenga aquel vecino, aquel compadre que fue testigo del crimen. Y va a ser muy diferente, pero muy diferente, de la verdad que quiera transmitir el victimario, que a su vez va a contar el hecho criminal seguramente de manera distinta a su mujer, a su hermano, a su amigo, que como lo va a contar en el marco de un proceso judicial, en donde necesariamente está confrontado con la posibilidad o la necesidad de un castigo. Entonces, esto ha hecho que cuando la guerra entre estados se regula, por aquello de la diplomacia no se llama guerra. Si ustedes se van a consultar los convenios de Ginebra, los protocolos adicionales 1 y 2, artículo 3 común, sobre la guerra y la regulación de la guerra, allí vamos a encontrar que se habla de conflictos armados internacionales entre estados y conflictos armados no internacionales, que es el caso colombiano. Es decir, un conflicto que se da entre el Estado, la estructura del Estado, que se supone debe ser defendida en un marco democrático, siempre teniendo presente que prevalece el respeto a los derechos humanos, y así lo señala la Constitución colombiana. Y teniendo presente que deben aplicar todos aquellos que se involucran en esos conflictos el derecho internacional humanitario, hayan firmado o no hayan firmado convenios o protocolos. Por eso se habla de derecho internacional humanitario, y por eso el origen está en eso que denominamos el derecho consuetudinario. La degradación de un conflicto, como los que se señalaban en el documental, ha supuesto para los distintos países acudir para poder solucionarlos, para poder superarlos, porque no ha podido hacerlo desde el Estado mismo, porque la fuerza pública que se supone, de acuerdo con la Constitución, debe ser la que garantice a partir del respeto los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional, no ha podido, por la vía del uso legítimo de la fuerza, confrontar y derrotar a ese enemigo. Pero el tema no es tan en blanco y negro. El tema es que en el caso colombiano, por ejemplo,
sufrimos un conflicto hace más o menos 60 años en el cual confluyen esas